Bueno, pues continuamos con esta última presentación antes de yo creo que de la pausa del almuerzo. Muchas gracias, Chema, por la presentación con el resumen de ese informe a partir del informe periódico. Creo que es muy relevante ese estudio que han hecho y esas estadísticas. Es una visión mucho más sintética de lo que han sido los informes periódicos. Creo que nos pone el punto de partida para los proyectos que vamos a hacer esta tarde y mañana. Y bueno, hoy me toca presentar a María del Pozo, compañera, incansable en las fatigas de la conservación del patrimonio mundial, amiga, tras muchísimas reuniones. Y bueno, pues Marian, que sabéis todos, yo creo que todos la conocéis, todos y todas aquí, sabéis que es la secretaria de la Alianza de Paisajes Culturales. Ha trabajado y luchado junto con sus compañeros de la Alianza para conseguir que esta asociación cada vez sea más grande, intentando siempre ese carácter inclusivo y de cuantos más sitios pertenezcan mejor. Y bueno, nos va a presentar un encuentro que surge de la Alianza de Paisajes, que ha tenido el apoyo del Ministerio y del Centro de Patrimonio Mundial, que es ese primer encuentro de gestores de sitios de asociaciones de patrimonio mundial. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a María y muchas gracias por venir y por participar, como siempre. Como no corres... vale, sí, mejor lo enciendo. Bueno, como corresponde y no por ser menos de los demás, tengo que agradecer a Cuenca, a la ciudad de Cuenca. Es un placer estar aquí y, bueno, estar con los compañeros, con Ricardo, con Juanjo, con Daniel, con Marta y, bueno, y sobre todo veros a todos una vez más. Aquí, como siempre, es un placer y hoy, especialmente en este sitio magnífico que es Cuenca. Gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por también tenernos aquí, para el Ministerio y por darme la oportunidad de presentaros en nombre de la Alianza de Paisajes Culturales. En mi otro rol, sabéis que soy la directora de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, pero en mi otro rol de secretaria general de la Alianza de Paisajes Culturales vengo a presentaros aquí, pues bueno, un proyecto que iniciamos hace mucho tiempo y que finalmente ha tenido lugar recientemente, a finales de abril, en Granada, que ha sido este primer foro europeo de gestores de patrimonio mundial, que parece que es la consecución de un sueño de varios soñadores europeos, y digo europeos porque son de varios países europeos, que finalmente hemos conseguido pues, reunir a 50 gestores de sitios patrimonio mundial de toda Europa. Ha sido un trabajo enorme, pero muy satisfactorio, que os vengo a contar a continuación. Entonces, este primer foro, como os digo, es una reunión de gestores de sitios patrimonio mundial que se ha celebrado en la Alhambra de Granada, o que se celebró del día 22 al día 25 de abril y que ha contado con el apoyo, por supuesto, de la Junta de Andalucía a través del Patronato del Alambre Generalife, puesto que es en ese sitio Patrimonio Mundial donde se celebró, que no en vano es miembro de la Alianza de Paisajes Culturales, porque finalmente fue la Alianza quien, digamos, tomó el rol de dirección o de la coordinación de este evento, tanto a nivel nacional, es decir, dentro de España, como a nivel europeo, como coordinadora del resto de las asociaciones europeas que participaron también en este foro, que es un foro y no un coro, porque ayer no sé con quién estaba hablando, con Javier, que le estaba diciendo, no, vengo a contarlo del coro, y dice, ¿que habéis hecho un coro de gestores? Bueno, pues no, fue un foro de gestores, no un coro. Te dije, Javier, que lo iba a comentar porque estuvo muy bien lo del coro de gestores. Digo, seríamos capaces también de cantar y cantar muy bien, pero no fue un coro, fue un foro. Bien, pues el foro de gestores de la Alhambra contó con el apoyo de la Junta de Andalucía, por supuesto a través del Patronato de la Alhambra, desde luego la Alianza de Paisajes Culturales y, por supuesto, con el Ministerio de Cultura, con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, que he de decir que desde el primer momento, tanto a la Junta de Andalucía, al Patronato de la Alhambra, como al Ministerio, en el primer momento que les planteé la posibilidad de celebrar aquí en España esta primera reunión de gestores, todos fueron apoyos, todos fueron sís, y eso es muy de agradecer cuando uno tiene un proyecto en mente y quiere llevarlo a cabo. Así es que también mis gracias por estas facilidades que nos habéis dado desde el primer momento. Bien.
Empiezo a contaros del foro. Han participado 22 países en este foro, lo cual yo creo que es algo como muy representativo. Son estos: España, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Italia, Dinamarca, Austria, Lituania, Bélgica, Andorra, Francia, Reino Unido, Holanda, República Checa, Alemania, Noruega, Polonia, Suiza, Irlanda, Islandia, Malasia y Estados Unidos. Estos dos últimos no son de Europa, pero también han venido. Esto quiere decir que os podéis imaginar el gran esfuerzo que hay detrás de convocar a toda esta gente y que finalmente vengan. Y esto, una vez más, y aquí sí que lo he de subrayar, ha sido gracias al Ministerio de Cultura y a la gente de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, que nos han dado un apoyo enorme a la hora de contactar con ministerios de cultura de estos países para animarles a venir. Con lo cual, gracias también, porque el éxito de esta convocatoria ha sido toda esta afluencia de gente, y sin vuestra ayuda no hubiera sido posible. Y no lo digo de una manera liviana, de verdad, sin vuestra ayuda no hubiera sido posible. Y yo creo que esta parte ha sido, digamos, uno de los éxitos más relevantes de este primer foro europeo, que esta convocatoria hayan acudido más de 22 países. De 50 sitios patrimonio mundial. No os los voy a leer todos porque es un montón, pero fijaros, aquí los he puesto todos para que veáis de dónde vienen. Hay, desde luego, muchos españoles, por supuesto, todos los socios de la Alianza han estado presentes, pero también más sitios patrimonio mundial europeos, y además todos los que veis ahí, y a continuación hasta cumplir con los 50 sitios, que fue las 50 plazas que convocamos. En realidad hemos cubierto todas las plazas que convocamos para organizar este foro, porque claro, no podíamos abrirlo así a todo el patrimonio mundial europeo, porque es mucho. Ha dicho Berta, me parece que cerca de 500 sitios, pero conseguir 50, digamos, la representación de 50 de 22 países, creo que también se puede considerar como algo muy exitoso. Este primer foro europeo es una iniciativa que nació en el seno de la Red Europea de Asociaciones de Sitios Patrimonio Mundial. Alguien lo ha mencionado antes. Llevamos desde el año 2015 reuniéndonos varias asociaciones de sitios patrimonio mundial europeos, y al final queríamos hacer algo representativo de este trabajo en red que llevamos haciendo ya desde hace muchos años, y este foro ha sido la concreción de esa iniciativa común de la Red de Asociaciones Europeas, que en este caso ha sido organizada por la Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines Patrimonio Mundial, con la colaboración de algunas asociaciones de esta red, del Patronato de la Alhambra y, como he mencionado antes, del Ministerio de Cultura. No sé por qué lo de 75 participantes se me ha quedado tan pequeñito, pero han sido 75 participantes en total, 50 de los sitios, más luego otras personas que vais a ver a continuación, que han sido de la representación institucional. Hemos contado con representantes del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, porque he de decir que fuimos a la UNESCO a contarles que queríamos hacer este foro, y el propio Lasage Lundu, bueno, no solo nos animó, sino que celebró la iniciativa, y además fue él quien nos animó a que participáramos también o presentáramos esta iniciativa en Mondiacult, cosa que también fue muy bien recibida por el Ministerio, y que finalmente también vamos a hacer una presentación allí. También el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía, eso como parte de representación institucional. Pero también hemos contado con representación de todos los organismos consultivos de la UNESCO, de ICOMOS Internacional, de ICROM y de IUCN. Asimismo, también hemos tenido representación de asociaciones europeas de sitios patrimonio mundial, de la Alianza, de World Heritage United Kingdom, de World Heritage UK, de Asociación Francesa de Bienes Patrimonio Mundial, de la italiana, de la eslovena, de la Liga Nórdica de Sitios Patrimonio Mundial, y también contamos con la presencia de la Secretaria General del Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial. La financiación, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues de la Alianza, del Patronato de la Alhambra y del Ministerio de Cultura. Esto es ¿cómo se dice?, de justicia también decirlo, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Es decir, ¿cuál fue la metodología de trabajo? Antes no sé con quién comentaba que todo el formato de este foro surgió de una reunión, de un café que nos estuvimos tomando Chloe Campo, que es la gerente de la Asociación Francesa de Sitios de Bienes Patrimonio Mundial, y yo, en Florencia, en la plaza del Palazzo Vecchio. Y digo, no puede salir nada malo de ahí, ¿verdad? Bueno, pues así fue. Empezamos a pensar, Chloe, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué formato le damos al foro? Yo le decía, Chloe, tenemos que hacer que los gestores participen, que los gestores tomen
una postura activa y realmente tomen la palabra en este foro. No se trata de que vengan a escuchar, se trata de que vengan a hablar, se trata de que vengan a interactuar. Y ahí es que empezamos a ver un poco qué formato podíamos darle. Y finalmente decidimos tomar un formato mixto, como vais a ver a continuación, no sin antes organizar un comité científico potente que avalara y siguiera elaborando esta primera idea sobre qué hacer con este primer foro. Un comité científico que estaba formado por la Alianza, por la Asociación Francesa, por la Asociación del Reino Unido, por la italiana, la eslovena, el Ministerio de Cultura de España y por ICROM. ¿Vale? Como digo, seleccionamos un formato mixto que contaba con unas ponencias marco para crear este marco teórico sobre los temas que íbamos a tratar y luego el desarrollo de una serie de grupos de trabajo para poder exponer experiencias prácticas de los sitios participantes y después que eso sirviera como de plataforma para fomentar debates y finalmente sacar una serie de conclusiones, como explico a continuación. Creamos una base teórica de mano de los keynote speakers que ahora os presentaré, que servirían de base para los posteriores debates y exposición de casos en los grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo tuvo 4 sesiones de presentación de estudios de caso y debate y luego una sesión de conclusiones. Y finalmente, después de esas 5 sesiones, hubo una sesión plenaria de exposición conjunta de conclusiones de cada grupo para llegar finalmente a lo que vamos a denominar la redacción de la Carta de Conclusiones de la Alhambra, porque fue allí finalmente donde hicimos la reunión. Vale. ¿Qué temas decidimos desde el comité científico que podíamos tratar en el foro? Bueno, pues después de varios debates llegamos a la siguiente conclusión. Primero presentamos a la Red Europea de Asociaciones de Sitios Patrimonio Mundial, porque era de justicia hacerlo, finalmente fue una iniciativa que surgió de esta red. Y también hablamos del contexto del marco legal para los sitios Patrimonio Mundial en toda Europa, porque eso determina mucho cuál es nuestra problemática, cuál es nuestra casuística y si finalmente podemos converger hacia conclusiones comunes. Después, si a petición del Centro del Patrimonio Mundial, Berta, que acabamos de ver ahora, que sí que acudió a Granada, como os ha comentado, nos explicó el plan de acción para Europa y América del Norte después del resultado del tercer ciclo de los informes periódicos. La misma presentación que habéis visto ahora se nos ofreció también en Granada, en este caso con una audiencia diferente, pero fue la misma presentación. Después, ya sobre los 5 temas clave que después iban a ser debatidos en los grupos de trabajo, en las sesiones de trabajo, se decidió que fueran los siguientes. ¿Cuál es el rol y el mandato de los gestores de los sitios Patrimonio Mundial? ¿Qué diversidad de roles tienen? ¿De qué utilidad son los manuales de la UNESCO? ¿De qué les sirven? ¿Qué estructuras de recursos humanos contamos? ¿Con qué estructuras? ¿Y qué capacidades son necesarias? ¿Qué mix de habilidades tiene que tener un gestor para realmente tener éxito en la gestión del bien patrimonio mundial? También hablamos sobre los retos del cambio climático, como no, y en concreto el desarrollo que decidimos fue sobre la investigación sobre el cambio climático en el patrimonio mundial, mejorar la resiliencia de los sitios patrimonio mundial frente al cambio climático, qué nivel de preparación ante desastres y situaciones de emergencia tienen los sitios patrimonio mundial y la concienciación social sobre los efectos del cambio climático. También otro tema elegido fue las oportunidades que ofrece el turismo sostenible. Fijaros cómo en la literatura también anda, digamos, la virtud. Hablábamos de los retos del cambio climático y las oportunidades que ofrece el turismo sostenible, porque parece que tenemos demonizadas ciertas cosas. Bueno, pues había que ver qué oportunidades tiene el turismo sostenible y en ese sentido pensamos en hablar de la comunicación y la interpretación efectiva sobre los bienes patrimonio mundial, la protección y la conservación como eje de planificación y gestión del turismo, el refuerzo de las comunidades locales, cómo potenciar la gobernanza participativa y la implicación de todos los agentes y cómo la capacitación es imprescindible para implementar un turismo sostenible y resiliente, viendo qué necesidades se tienen y con qué recursos se cuenta. Otro punto a tratar fueron las buenas y malas prácticas de gestión, hablando de los planes de gestión, el tema eterno, pero que realmente es redundante y que tenemos que seguir abordando, entre el papel y la realidad. Esto fue como una cosa es lo que hay escrito y otra cosa es cómo podemos abordar realmente la gestión.
Bueno, pues eso es algo que se debatió también luego en uno de los grupos de trabajo. La conservación entre el valor universal excepcional y el desarrollo real de proyectos que tenemos que llevar día a día y cómo compatibilizas esos dos ámbitos, digamos, esos dos conceptos que tienen que confluir a la hora de gestionar un bien patrimonio mundial. El uso del logo de la UNESCO, que es algo que preocupaba sobre todo en el ámbito europeo. Fijaros que a lo mejor en nuestro caso no es algo que esté tan... Aunque Laura en repetidas ocasiones nos ha venido contando sobre el uso del logo del patrimonio mundial, pero parece que aquí en España no es algo que nos preocupe tanto, pero en el ámbito europeo sí. Y entonces, bueno, pues eso fue otro tema que salió a colación. Y el monitoreo de la gestión, las debilidades y las fortalezas. Y por último, el último tema, la comunicación. Construir puentes y concienciar. Comunicación en el sentido más amplio de la palabra, y ahora vamos a ver por qué digo esto. Comunicación, sensibilización e interpretación como palanca para la gestión de los bienes patrimonio mundial, la interpretación, cómo hacer que el BUE sea accesible a todos, cómo sensibilizar a los jóvenes, siempre, digamos, este sector de la población está siempre en la mente de los gestores, y cómo hacer oír la voz de los gestores. Porque parece, y alguien lo ha mencionado aquí, creo que has sido tú, Ángeles, que finalmente los gestores somos los que estamos a pie de tierra, somos los que de alguna manera tenemos, digamos, el pulso de lo que pasa en los sitios, sí, has sido tú, y comentabas, y es algo que me ha gustado especialmente, cómo oyendo a los gestores también se pueden implementar políticas y podemos llegar a consenso dentro de cómo gestionar y cómo actuar en el patrimonio mundial. Y buen ejemplo de ellos son los consorcios. Bueno, pues también nosotros tratamos sobre este tema, cómo hacer oír la voz de los gestores, cómo facilitar la comunicación entre los gestores, los Estados parte y también los órganos consultivos y la propia UNESCO. Bien, esos fueron los temas tratados así un poco rápido, pero ahora os voy a contar sobre la agenda, es decir, cuál es el programa que elaboramos. Fijaros, el primer día, que empezó el 23 de abril, empezó con esa presentación de la red europea que os he hablado antes, de la mano de Chris Blandford. Chris Blandford es el presidente de World Heritage UK, o sea, el presidente de digamos, la asociación que reúne a los sitios patrimonio mundial del Reino Unido, y también de CLOE, que es la directora de la red de la Asociación Francesa de Bienes Patrimonio Mundial. Para hablar sobre el rol y el mandato de los gestores de los sitios patrimonio mundial tuvimos a An Ming Chi. An Ming Chi es una la gestora de Georgetown, en Malasia, que además organizó el año pasado un simposio que se llamó Somos gestores de sitios patrimonio mundial, We Are Site Managers, y bueno, pues fue una ocasión buena para saber qué se está cociendo también en otros sitios del planeta respecto de los gestores y la gestión de los sitios patrimonio mundial. Contamos también con Berta San Cristóbal, la habéis conocido ahora, sabéis que es la jefa de la unidad de Europa y América del Norte para el Centro del Patrimonio Mundial, y también con Alfred de Guimis para hablar de desafíos y riesgos sobre el cambio climático. Y he de deciros que Alfred es el jefe de la Comisión Mundial de IUCN para Patrimonio Mundial y director de Política Internacional de Wildlife Conservation Society. O sea, es decir, os cuento sobre nuestros ponentes para que sepáis también un poco el perfil de las personas que vinieron, cuál era su representatividad y por qué estaban hablando de los temas que vinieron a presentar en el foro de Granada. En cuarto lugar, las oportunidades y turismo sostenible nos las contó Celia Martínez Yáñez, que Celia, a la que alguno de vosotros conocéis, bueno, pues además es miembro del Board de ICOMOS Internacional y vicepresidenta del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS, con lo cual es una persona, además ella ha ayudado en la redacción de la Carta de ICOMOS de Turismo Sostenible y fue además luego coordinadora de uno de los grupos de trabajo. Y por último Nicole Franceschini de ICCROM, es Program Officer del Programa de Liderazgo del Patrimonio Mundial de ICCROM. Y finalmente Berta también nos habló sobre cómo comunicar y construir puentes para crear conciencia sobre el patrimonio mundial. El segundo día ya fue cuando empezamos a desarrollar, mejor dicho, no, la segunda tarde y el segundo día lo dedicamos a organizar las sesiones de trabajo. Los gestores, los 50, se dividieron aproximadamente en 5 grupos de 10 cada uno se fue a trabajar sobre sus temas. Hubo, como digo, 5 sesiones de trabajo, 4 de debate y 1 de conclusiones, en las que 2
participantes, 2 gestores por sesión, fueron haciendo sus presentaciones y alimentando el debate para finalmente en la última sesión, en la quinta, crear unas conclusiones del grupo que luego fueron presentadas en una sesión plenaria y que finalmente dieron lugar a las conclusiones o a la Carta de Alhambra que os he comentado antes. ¿Vale? Esta es un poco para que veáis en que todo esto se puede ver en la página web, que es esta. Ay, yo voy para atrás. Que es esta, que picando aquí, pues la podéis ver. Esta es la página web. A ver, creo que llego. No, perdón. Es que no sé cómo traérmelo para acá. Bueno, vale, pues aquí tenéis en varios idiomas, como veis. A ver, creo que puedo abrirlo aquí. Es que no sé por qué no lo puedo abrir. Porque está, sí es que ha funcionado el hipervínculo, pero quiero hacer un scroll down para que vean un poco cómo... que está ahí, vale. Y aquí con el ratón, con vale. el ratón, yo creo, o si no con 2 dedos, puedes hacer también Vale. con el ratón. Es que son muy modernos, yo me voy al ratón. Vale, mira, la voy a pasar a español para que lo vea todo el mundo, pues ahí veis un poco acerca del foro, en qué consiste. Ahí tenéis grabadas todas las presentaciones que dio todo el mundo, pero además no solo podréis oírles, y también con traducción a español, sino que también tenéis sus presentaciones, además, después, ¿vale? Tenéis aquí el orden del día, el desplegable con lo que pasó y luego los talleres. Pues ahí tenéis todos los discursos de apertura. Aquí tenéis el taller de función y mandato de los administradores, los desafíos y riesgos del cambio climático. En cada podcast podéis ver las presentaciones que se hicieron y luego también veréis las conclusiones para finalmente llegar a la Carta de Conclusiones de la Alhambra que estamos todavía consensuando porque queremos que sea un documento común consensuado, aunque ya sí tenemos las conclusiones de los diferentes grupos. Y aquí tenéis pues, bueno, una galería de fotos. No quería pasar por alto Vamos a las conclusiones porque creo que es importante al final el pozo que deja después de tanto esfuerzo no solo de los que lo hemos organizado, sino de 50 gestores de 50 sitios en venir a Granada y dedicar su tiempo y esfuerzo a prepararse previamente y a participar en este foro. Bueno, pues, ¿a qué conclusiones se llegaron? Voy rápidamente. Sobre el rol y mandato de los gestores de los sitios Patrimonio Mundial, las conclusiones básicas son la adecuación del alcance y la amplitud del trabajo de gestores a los recursos disponibles, es decir, que es necesario que haya esa adecuación, definir la función que tienen los gestores con claridad y adecuar sus capacidades, tanto las soft and hard, a las necesidades de cada sitio en particular. Hacer un empoderamiento de los gestores en la toma de decisiones, que sean coordinadores y responsables de la toma de decisiones, que sean capaces de influir en la elaboración de leyes y servir de eslabón entre las partes interesadas, que puedan contribuir a hacer una contribución global de los gestores, tanto sensibilizar a la sociedad civil y abogar por el desarrollo sostenible, el cambio climático y otros problemas a nivel mundial. Antes lo ha mencionado, creo también que ha sido Berta, cómo desde la gestión local también se puede contribuir, por ejemplo, a la consecución de los ODS. Bueno, pues esto también es algo que salió allí. Hablar del desarrollo de las capacidades de los gestores y la participación en reuniones nacionales e internacionales de intercambio es importante y evitará la sensación de aislamiento que parece ser que se manifestó por parte de los gestores. Y luego también la definición de funciones y competencias comunes y específicas y el reconocimiento de las mismas en las directrices operativas. Esto es importante, es decir, la UNESCO es verdad que elabora mucha literatura, pero a lo que es el rol del gestor parece que todavía no se ha puesto a trabajar en ello. Y los gestores reclamaban que en las directrices operativas de la UNESCO también hubiera un espacio para delimitar y definir de manera clara cuál es el rol de los gestores, qué se espera de los gestores para que también haya un reconocimiento de ese trabajo que se hace y un respaldo legislativo que avale el trabajo que se hace. Bueno, esto respecto al rol. Respecto al cambio climático, bueno, hablábamos de mitigar el impacto del cambio climático en los sitios patrimoniales, implica un enfoque multidisciplinar, que incluya la reducción del consumo de energía, la promoción de prácticas de construcción sostenible y la adaptación a las condiciones ambientales cambiantes.
También aumentar la concienciación pública, invertir en investigación y educación e integrar el patrimonio cultural en las estrategias de acción por el clima. Proteger el patrimonio implica también investigar los efectos del cambio climático, elaborar estrategias de mitigación y adaptación e integrar estos planteamientos en las prácticas de conservación preventiva. También dice que la gestión debe abordar los cambios de los ecosistemas, pues puede provocar pérdida de especies animales, vegetales y afectar a los valores naturales. Y especialmente quiero subrayar este último punto porque me pareció muy interesante y además, sobre todo, porque no es solamente aplicable al tema de los retos de cambio climático, sino que puede ser transversal con los otros temas que tratamos, y es aplicar a los sitios patrimonio mundial el modelo de límites de cambio aceptable. Es decir, determinar qué impactos ambientales, en este caso, pero qué impactos en general de las actividades sociales son deseables, son aceptables, y determinando acciones de gestión para garantizar que las actividades permanezcan restringidas dentro de estos límites de cambio aceptables. Creo que esta es una sugerencia muy buena y insisto que surgió de este grupo de cambio climático, pero que puede ser extensible a otros ámbitos de la gestión del patrimonio mundial. Respecto a las oportunidades del turismo sostenible, también surgieron muy buenas ideas, entre ellas, por ejemplo, la utilidad de las herramientas y recomendaciones proporcionadas por la Convención, por el Programa de Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible y por la Carta de ICOMOS. También la presentación e interpretación de los bienes patrimonio mundial debe mejorar la comunicación y sensibilización con herramientas que respeten la autenticidad y la integridad, tanto mediante la investigación científica como a través de los conocimientos experienciales, concienciando a la sociedad y a las partes interesadas a nivel local. La gestión responsable de los visitantes requiere indicadores que permitan controlar y modular la capacidad de carga global, que no solo es la capacidad física, sino también la de otros servicios en torno al bien. Y es necesario crear capacidades en este ámbito, porque hablamos siempre de indicadores, pero muchas veces los gestores no tienen formación para poder trabajar con esos indicadores. Y ellos insistían y subrayaban mucho la necesidad de adquirir capacidades en este ámbito y de formar y contar con expertos que ayuden y asesoren en la aplicación práctica de estas herramientas. La promoción debe basarse en los valores patrimoniales y el BUE y no debe tener como objetivo atraer a un público masivo, sino a visitantes verdaderamente interesados y respetuosos con el fin de mejorar la experiencia. Y, por último, respecto a la gobernanza participativa, algo que tanto hemos hablado, la gobernanza, la participación y tal, bueno, pues fue un objeto de debate, además, en el que yo personalmente participé y que me pareció muy interesante y, de nuevo, que podíamos abstraer no solo de este grupo, sino aplicar de manera transversal. Y es que la gobernanza participativa es un traje a medida, es decir, no podemos utilizar modelos, digamos, de manera generalizada, sino que hay que adaptarla, y que requiere de órganos de coordinación para superar las restricciones en el ámbito competencial y de la propiedad. Y que, si bien la participación debe existir y debe ser inclusiva, debe ser cualificada. No vale cualquier tipo de participación. Además, debe ser informada y tiene que ser responsable, porque parece que participar es meter a todo el mundo dentro del saco. Y no, ahí se insistió mucho en que la participación tiene que ser cualificada, tiene que ser informada y tiene que ser responsable para que realmente sea efectiva y para que pueda formar parte de la gobernanza participativa que tanto se menciona en la literatura sobre la gestión del patrimonio mundial. Buenas y malas prácticas de gestión. Existencia de un sistema de gestión. Voy súper deprisa, es que si no, no me va a dar tiempo. Me quedan 3 minutos y termino. La existencia de un sistema de gestión es clave para, y el plan de gestión es una herramienta que debe basarse en enfoques integradores. En cuanto a la conservación, entre el BUE y el desarrollo, los sitios patrimonio mundial deben ser lugares vivos, pero también las evaluaciones de impacto patrimonial deben integrarse en las fases de diseño y planificación de los proyectos, es decir, ver cómo se mantiene el BUE y al final se propicia el desarrollo. En cuanto al emblema, comentaban que era difícil saber a veces cómo y cuándo utilizarlo y que hay veces que hay una fina línea para saber dónde termina el uso comercial y el no comercial. Y en cuanto al monitoreo, hablaban de que el estado de conservación de los atributos del bien frente a la gestión del área se puede resolver con buenos indicadores, pero tiene problemas como que quién supervisa esos indicadores, quién tiene la responsabilidad del análisis de datos,
que la gestión suele ser reactiva más que preventiva, en fin, una serie de temas. En cuanto a la comunicación, y este va a ser el hilo conductor para terminar, hablaban de la eficacia de la comunicación y cómo es esencial para salvaguardar una gestión sostenible de los bienes, cómo las ventajas y la colaboración, hablaban de las ventajas y la colaboración del trabajo en red. No es vano, estábamos en un encuentro de gestores y ellos quisieron subrayar este punto, cómo una red estructurada de gestores de los sitios patrimonio mundial puede fomentar el intercambio de buenas prácticas en materia de comunicación e interpretación y en cualquier otro ámbito. A las pruebas me remito. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 19 años reuniéndonos y yo creo que somos muestra clara de cómo una red de colaboración y trabajo bien organizada puede ayudar a conservar el patrimonio. Es necesaria una mayor concienciación sobre los principios fundamentales de la Convención. Hay que crear mecanismos de financiación más sólidos para apoyar la labor de la comunicación y cómo la mejora de la formación del personal y el desarrollo profesional ayuda a mejorar la interpretación y la presentación del patrimonio. No nos queríamos ir del foro sin hacer propuestas para el futuro, porque todo el mundo estaba encantado, todo el mundo estaba, de verdad, realmente satisfecho con el formato del foro, con los debates que habían tenido lugar. Todo el mundo venía y me retroalimentaba con la idea de qué buena idea, nos ha gustado mucho, qué bien ha funcionado mi grupo de trabajo, nunca había tenido la ocasión de intercambiar con otros gestores europeos, pero ¿cuándo vais a hacer el segundo foro? O sea, todo el mundo quería decir, bueno, esto, como os podéis imaginar, ha supuesto unos esfuerzos enormes por parte de mucha gente y el trabajo de esa gente, sin el cual esto no hubiera sido posible, no es fácil ponerlo y coordinarlo en beneficio de un único objetivo. No os quiero ni contar los esfuerzos de financiación que esto ha supuesto para las entidades que hemos financiado este evento. Y lo que no queríamos dejar era que ante la posibilidad, pues a lo mejor de un foro bianual, posiblemente el segundo foro puede que tenga lugar en Francia, ya veremos. Bueno, pues ¿qué pasa durante esos 2 años, ¿no? ¿Cómo vamos a desconectar esta gente que están tan ávidos de seguir trabajando juntos? Y bueno, pues surgieron del grupo de comunicación una serie de propuestas para el futuro, como es empezar a organizar desde la red de asociaciones europeas seminarios en web, seminarios web, es decir, webinars, para poder tratar diferentes temas e invitar a todos estos gestores, que ya tenemos un grupo de WhatsApp creado, pues invitarlos a participar y a seguir en contacto a través de esta web, hacer un repositorio de buenas prácticas, crear una plataforma en línea compartida donde los administradores puedan presentar y acceder a proyectos exitosos, hacer una red de apoyos a gestores, una red informal, para que establezca también intercambios bilaterales o trilaterales, no tenemos que ir todos al unísono siempre, y luego, pues sí, cómo no, celebrar un segundo foro europeo de gestores de sitios patrimonio mundial. Termino con esta diapositiva. Y diciendo que la comunicación no consiste solamente en transmitir. La comunicación va más allá. Fijaros, hoy, cuando hemos estado escuchando a los ponentes de antes, hablaba, por ejemplo, Carmen, la viceconsejera de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que este encuentro de gestores se trata de hacer red y colaborar. También hablaba Laura de Miguel como estrategia de capacitación en el patrimonio mundial, que una de las líneas es la expansión de redes profesionales y de cooperación. Hablaba también Berta como los objetivos del Plan de Acción Regional, que hay que fomentar la cooperación regional y la creación de redes. Los objetivos estratégicos para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, la comunicación, la credibilidad, la conservación, la capacitación y las comunidades están interconectados, pero si hay alguno, digamos, que facilita, un facilitador de que esto tenga lugar, de que los objetivos estratégicos realmente puedan tener éxito, es la comunicación. Por eso, la comunicación no solamente es transmitir historias, es un pilar estratégico, es un facilitador de la protección del patrimonio mundial. Nosotros, en el primer foro europeo de gestores, lo que facilitamos fue la comunicación, compartiendo conocimientos, desarrollando capacidades y apoyándonos mutuamente. Así, los gestores de los sitios y las instituciones que participamos podemos mejorar la visibilidad, la resiliencia de nuestros sitios patrimonio mundial y, finalmente, podremos conservar mejor
nuestro patrimonio mundial, en este caso, nuestro patrimonio mundial europeo. Muchas gracias.